Buenos días a todos y a todos los participantes a esta webinar de sensibilización sobre buenas prácticas en la gestión preventiva de la exposición laboral al radón que organizamos desde Mutua Intercomarcal. En esta jornada la vamos a dedicar a un tema de reciente actualidad, pero que sus efectos llevan años afectando a las personas que inhalan este gas radioactivo, tanto en los hogares, en las viviendas, como en los puestos de trabajo. Existe abundante evidencia científica que demuestra, lamentablemente, la asociación entre exposición a radón en ambientes interiores y cáncer de pulmón. Esto unido a que un número significativo del actual parque de edificios presenta concentraciones elevadas de este gas, hace que la exposición al radón pues, se considere un problema para la salud pública, ¿no? Desde 1998 el radón está clasificado como carcinógeno de primera categoría y la Organización Mundial de la Salud lo reconoce como la segunda causa de cáncer de pulmón en la población, después del tabaco. En Europa es responsable de un 9% de las muertes por este tipo de cáncer. Y en España en particular, pues se estima que el radón es causante de unas 1.500 muertes anuales. Por todo esto, pues desde Mutua Intercomarcal queremos exponer las cuestiones más relevantes que deben realizarse para mitigar los efectos de este gas cancerígeno y así pues poder proteger la seguridad y la salud del trabajador. Para ello, pues hoy contamos con mi compañero Óscar Barahona, director técnico del Departamento de Actividades Preventivas de Mutua Intercomarcal, que nos va a orientar sobre varios aspectos, pues tales como pues, cómo afecta el radón a la salud, los factores que influyen en la concentración de radón, el mapa del potencial de radón, lugares de medición, nivel de referencia, mediciones e informes, tema de detectores, las medidas preventivas en los lugares de trabajo, el régimen de inspección y obligaciones del titular y también nos hablará del Plan Nacional contra el radón. La jornada preveemos una duración estimada de 1 hora y naturalmente esperamos que sea el interés de todos ustedes. Darles de nuevo las gracias por su asistencia y antes de iniciar, pues les quisiera recordar que tienen a su disposición el apartado de preguntas y respuestas para realizar cualquier consulta o duda que tengan y las cuales pues algunas las intentaremos responder al final de la charla o si no a través de un mail directamente a la persona que nos haya realizado la pregunta. Nada más, con intención pues de ajustarnos al tiempo estimado, le paso la palabra ya a mi compañero Óscar. Óscar, cuando quieras. Hola, muy buenos días a todos. Muchísimas gracias, Jesús, por tu presentación. Y vamos a comenzar esta jornada hablando sobre la gestión preventiva de la exposición a radón en los lugares de trabajo. Como mi compañero Jesús ha estado comentando, vamos a intentar, a ver si en este caso lo conseguimos, ¿no? Dar una pincelada de todos los aspectos sobre la gestión preventiva de la exposición al radón. Lógicamente no podemos entrar en el detalle al máximo de todo, hay muchísima documentación. En el Consejo, en la página web del Consejo de Seguridad Nuclear podréis encontrar abundante documentación. Lo que sí he intentado también un poco es que os sirva de guía para encontrar esas referencias legislativas que nos pueden ayudar en un momento dado o ese documento de apoyo por si lo necesitáis en vuestro lugar de trabajo. La verdad que hasta que no te pones a hablar y a investigar sobre este gas, no ves la repercusión que está teniendo sobre la salud de la población a nivel general, en España en concreto, porque hay algunas comunidades autónomas, como veremos más adelante, que tienen el 70% del territorio con exposición al radón y lo que puede implicar eso y en el mundo en general, ¿no? Bueno, pues mi compañero Jesús ya ha explicado el índice, más o menos, bueno, pues no nos vamos a detener en ello y empezamos con materia. Indicar que el radón, para el que no lo conozca, pues vamos a catalogarlo como un gas radiactivo, ¿eh? Un gas radioactivo que está en la naturaleza de forma natural. Y la peligrosidad principal que tiene es que no tiene color,
no tiene olor y no tiene sabor, ¿no? Pues, cuando hacemos la comparación, por ejemplo, con el riego eléctrico, pues exactamente igual, ¿no? Ahí viene también la peligrosidad de este gas, ¿no? No podemos detectarlo por ninguno de nuestros sentidos. Por lo tanto, lo único que hay que hacer son mediciones para saber cuál es la concentración que podemos tener en nuestra vivienda o en nuestro puesto de trabajo, ¿no? Indicar estos gases radiactivos, lógicamente, van emitiendo radiación ionizante, tanto partículas alfa como partículas beta o como fotones. Tampoco vamos a entrar en mucho más. Principalmente el gas radón lo que emite son partículas alfa, que ya veremos las características que tiene. Indicar que el radón, lógicamente, se genera debido a la desintegración radiactiva del uranio, ¿no? Por lo tanto, si tenemos mucha roca con mucho contenido en uranio, lógicamente habrá descendientes del uranio hasta llegar, en este caso, al radón. El uranio, como vemos ahí, pues se transforma en radio y este se transforma en radón. Y el radón está, como hemos dicho, presente en la naturaleza en la formación misma de la Tierra y se origina de forma espontánea, ¿no? Entonces, como hemos visto ahí, las partículas alfa son el resultado de la desintegración del radón. ¿Qué características tienen las partículas alfa? Pues lógicamente tienen muy poco poder de penetración. Con una misma hoja de papel podríamos pararla, pero sí son muy energéticas, ¿no? ¿Eh? Son como una especie de bola de demolición cuando llega a nuestro organismo, en diferencia a otro tipo de partículas radiactivas que dejan muy poca, atraviesan, ¿no? Pero no generan tanto daño en el interior, pero atraviesan mucho, ¿vale? Pues en este caso las partículas alfa lo que son muy energéticas y tienen poco poder de penetración. El problema de ello es que, lógicamente, con la facilidad de la inhalación, pues tenemos, son muy fácil que entre a nuestros pulmones. El radón, como hemos estado comentando, se desintegra en partícula alfa y también en otros descendientes del radón que también emiten partículas también de otra características, y como lo que he estado comentando aquí, pues se ve perfectamente que una radiación alfa con una hoja de papel podríamos pararla, ¿no? Mm, Vemos esto, después veremos esto ligado también con estas técnicas constructivas que se exponen para intentar mitigar la exposición de radón tanto en nuestros hogares como en nuestros lugares de trabajo. La unidad de medida, os vamos a hablar principalmente, que es la concentración de radón en aire, cuánto radón tenemos en metro cúbico, por lo tanto vamos a hablar de cuántos bequerelios por metro cúbico. Bequerelio es la actividad de estos átomos, ¿no? Y por metro cúbico de volumen de aire, ¿no? Entonces estaríamos hablando cuántas desintegraciones por segundo hay de átomos de radón en un metro cúbico de aire. Indicar también, bueno, una característica, ¿no? Que la vida media del radón, en este caso, es de 3,8 días, ¿no? Entonces, claro, uno se puede pensar, bueno, si la vida media del radón o el periodo de semidesintegración son 3,8 días, bueno, tampoco tendría tanto problema, ¿no? Pero claro, el problema es que el radón procede por ejemplo, del radio, que en este caso tiene una vida media de 1.660 años de vida, y de su tatarabuelo, el uranio, que tiene 4,5 mil millones de años, ¿no? ¿Vale? Que es prácticamente lo que se considera que tiene la Tierra, ¿no? Por lo tanto, a día de hoy existe la mitad de radiación de uranio, ¿vale? Que la que vamos a tener. Necesitamos otro 4,5 mil millones de años para acabar con toda la radiación de uranio, ¿no? Por lo tanto, ahí la peligrosidad. El radón nunca siempre va a estar en nuestros hogares y en nuestros lugares de trabajo, salvo que hagamos buenas medidas constructivas en ella, ¿no? ¿Vale?
Indicar también que vamos a considerar al radón como la principal fuente que tiene el ser humano de exposición a una radiación natural, ¿eh? El radón va a ser la principal fuente de radiación natural a la que vamos a estar expuestos. Y el radón, aparte del aire libre, que es donde principalmente lo vamos a encontrar, también lo podemos encontrar en el agua, ¿eh? Procedentes principalmente, lógicamente, de fuentes naturales. Pero lo bueno es que, lógicamente, en espacios abiertos, pues el nivel de concentración de radón es muy bajo porque se disipa rápidamente y se diluye en la atmósfera. Por lo tanto, en espacios abiertos no vamos a tener un problema con respecto al radón, ¿eh? Muy importante, lógicamente, si queremos prevenir esta exposición a radón, pues bueno, ¿cuáles son los principales factores que influyen en su concentración en esos espacios interiores, tanto en las viviendas como en los lugares de trabajo, ¿no? La principal fuente de entrada de gas radón hacia el interior de los edificios, como vamos a ver, es el terreno, y entra principalmente, como vemos ahí en el dibujo, por todas las cámaras de aire que tienen los cerramientos, a través mismo de la solería, a través de los muros de sótano, también por los conductos de saneamiento y también por el forjado sanitario. Por lo tanto, es un gas que rápidamente va buscando el hueco para poder entrar en nuestra vivienda. De ahí la repercusión tan importante que tiene y las medidas preventivas que tendremos que aplicar. Principalmente, el radón, lógicamente, nuestra vía de incorporación al cuerpo va a ser por inhalación, porque es un gas. Y entonces cuando se produce esa desintegración de radón en el aire que está dentro de nuestros pulmones, cuando se produce esa desintegración de radón, pues deposita toda esta energía en un pequeño espacio, ¿no? ¿Vale? Por lo tanto, el principal efecto pues, va a ser arrancar electrones de los átomos de las distintas moléculas, con los efectos dañinos que esto puede provocar, ¿no? Al final, los efectos de cualquier radiación son probabilísticos, estocásticos, ¿no? Pero es cierto que también muchas personas tienen más predisposición a otras a generar diferentes mutaciones que les vayan a provocar un posible cáncer, ¿no? Como comentamos aquí, los efectos son de naturaleza probabilística, son inespecíficos. Actualmente se está intentando estudiar estos marcadores tumorales para saber exactamente si un cáncer de pulmón viene de tabaco o viene de radón, pero ahora mismo es difícil diferenciarlos, ¿no? ¿Vale? Por lo tanto, cuando tenemos el cáncer del pulmón, pues tampoco podríamos saber es por respirar radón o es por respirar humo de tabaco o una sinergia de los dos, como ya veremos también más adelante. Y después que requieren un tiempo de latencia, ¿no? Entre la causa y el efecto, lógicamente va a pasar un tiempo, ¿no? Por lo tanto, a nivel físico, los efectos que se producen son ionizantes y de excitaciones atómicas, pero también puede haber y se ve por la literatura científica, la evidencia científica, rotura de enlaces y cambios moleculares, también puede producir anatomía en macromoléculas, pérdida de viabilidad celular y lógicamente también malformaciones, ¿no? Ya a un nivel más tisular. Por lo tanto, ahí vemos esta cadena de probabilidades que pueden ocasionar el radón, ¿no? En nuestro cuerpo. Ya la Organización Mundial de la Salud reconoce al radón como la segunda causa de cáncer de pulmón en la población después del tabaco, y los efectos del radón aumentan cuando aumenta la concentración del radón que respiramos e intensifica también los efectos del tabaco en personas fumadoras. Por lo tanto, tenemos nuestro ranking en donde podemos decir que el tabaco, bueno, es principal causa de origen de cáncer de pulmón, y en segundo lugar tendríamos la exposición al radón. Por lo tanto, una persona fumadora que resida en una zona con muy bajas concentraciones de radón tiene menor probabilidad de contraer un cáncer de pulmón que otra persona también fumadora que resida en una zona con concentraciones de radón más elevadas, ¿vale? Por lo tanto, si tenemos una persona que consume
el mismo tabaco en un sitio con exposición, con menos exposición a radón y otro con más exposición a radón, la que tiene más exposición a radón tiene muchas más probabilidades de contraer ese cáncer de pulmón. ¿Eh? ¿Cuáles son los factores que influyen en la concentración de radón? Y veremos al final, en este caso, cuál es el más importante, ¿no? Pues a nivel de factores geológicos, ¿no? Por lo tanto, cuanto mayor contenido de uranio tenga el suelo, ¿eh? En donde se asienten los edificios, pues lógicamente más probabilidad hay de concentración de radón que tengamos en ese recinto interior. Por lo tanto, la concentración de uranio en rocas graníticas es superior al existente en otro tipo de rocas, ¿vale? Por lo tanto, si sabemos que en nuestro terreno está nuestro lugar de trabajo, nuestra vivienda, está ubicada en un terreno en donde la base principalmente son rocas graníticas, pues lógicamente nos tendríamos que preocupar porque ya sabemos que va a haber un mayor contenido de uranio y por lo tanto, hablando de sus descendientes, pues más contenido, más posición a radón vamos a tener. A nivel de factores físicos del terreno, pues al ser un gas, lógicamente su movimiento en el terreno va a estar condicionado por cómo va a estar ese terreno, cómo de poroso va a estar ese terreno, de permeable, la fracturación del terreno que tenga para facilitar, sí o no, la migración hacia la superficie. Por lo tanto, como vemos también aquí en el gráfico, si tenemos un suelo A en donde es más permeable, más poroso y más fracturado, pues el radón eh, exhalará mucho más fácilmente al terreno, teniendo más posibilidades de entrar en nuestra vivienda, en nuestro lugar de trabajo. O los suelos B, que son más impermeables y lógicamente y más compactos, pues tendrá el radón muchísimas dificultades de exhalar, ¿no? A nivel de factores meteorológicos, también pues es importante, bueno, saber que puede ser uno de los condicionantes que más influyen también en la concentración de radón en el interior de las edificaciones, principalmente en verano. Como hay un aumento de la temperatura exterior, se produce una disminución de la concentración del radón, ¿no? Debido a este intercambio de aire entre el exterior y el interior. Por eso, como veremos más adelante, cuando hagamos estas mediciones de radón, siempre se intentan que no sean en el periodo estival, porque en el verano disminuye la concentración. Y también vemos en la gráfica, ¿no? También que la concentración de radón varía durante las horas del día. Teniendo más concentración de radón por la mañana y disminuyendo por la tarde-noche. También en este caso es importante como medida preventiva indicar, por lo tanto, que si estamos en un espacio cerrado, que tenemos probabilidades de tener una exposición a radón, pues la ventilación a primera hora de la mañana antes de ocupar oficina, nuestros puestos de trabajo. Importante. A nivel factores meteorológicos, 4 pinceladas, pues lógicamente si llueve mucho, como el radón se disuelve muy bien en el agua, pues se van a saturar también los poros del terreno y va a haber menos cantidad de gas radón que va a poder exhalar a la superficie. Y a nivel de presión atmosférica, lógicamente, las bajas presiones favorecerán la exhalación del radón y las altas presiones, lógicamente, producirán el efecto contrario. A factores constructivos, respecto a los factores constructivos, pues bueno, la pendiente del terreno. Esto es tan simple como si tenemos edificaciones en terrenos inclinados, pues lógicamente habrá más probabilidades de contacto entre la edificación y el terreno, por lo tanto, más probabilidades de entrada de radón. También dependerá del sistema constructivo, la tipología, si tenemos una edificación que está enterrada o está semienterrada o en contacto con el terreno, pues lógicamente va a tener también mucha más probabilidad de tener más concentración de radón. La altura de la vivienda, del piso, del lugar de trabajo en que nos encontremos, ya es que los valores de concentración de radón van a disminuir con la altura del piso sobre el terreno, siendo progresiva aproximadamente hasta la segunda planta, ¿vale? Por lo tanto, desde un sótano hasta una planta baja, hasta primera planta, hasta segunda planta, pues va a haber una disminución
importante en la exposición o la concentración del radón en estos espacios interiores. O el grado de ventilación. Lógicamente, la tasa de intercambio de aire entre interior y exterior, uno de los factores también que influye en la acumulación. Lógicamente, podríamos decir que es la medida más obvia, ¿no? Para reducir la concentración, pero muchas veces la ventilación natural, lógicamente, no es suficiente cuando tengamos que disminuir grandes cantidades de concentración de radón a los niveles que nos está marcando la normativa, ¿no? Por lo tanto, como conclusión, en virtud de su grado de influencia, debemos indicar que los factores geológicos, en este caso lo que vimos al principio, son los que más influyen en la concentración de radón en la vivienda, ya que si un terreno no presenta concentración de radón, es improbable que lógicamente pueda exhalarlo y en este caso que tengamos exposición a radón, ¿no? Y por su parte, los factores constructivos de las edificaciones también son determinantes para evitar esa entrada de radón. Ya hemos visto que con una simple hoja de papel es capaz de parar esas partículas alfa, ¿no? Por lo tanto, hay que pensar también en estas medidas constructivas que tengamos que realizar, ¿no? ¿Vale? Y finalmente los factores meteorológicos, como hemos visto, solo influyen prácticamente en lo que viene siendo la variación del nivel de radón, pero no tanto en si existe o no radón, que como hemos visto principalmente a nivel de un factor geológico. El mapa del potencial de radón. Bueno, aquí el Consejo de Seguridad Nuclear hizo ya hace el tiempo un mapa en donde haya más probabilidad de poder tener o poder encontrar niveles de concentración altos de radón, ¿no? ¿Vale? Y en concreto, este mapa del potencial de radón va a identificar aquellas zonas con un porcentaje significativo de los edificios residenciales que va a presentar una concentración superior a los 300 becquerelios metro cúbico. Ya aquí pues, me he anticipado un poco indicando que estos 300 becquerelios metro cúbico va a marcar un poco el nivel de referencia en lo que nos vamos a mover, ¿vale? Indicar lógicamente que con carácter general todas las edificaciones pueden tener concentraciones de radón a nivel bajo y que este mapa del potencial de radón pues, aproximadamente representa con estas concentraciones superiores a 300 becquerelios metro cúbico aproximadamente el 17% del territorio nacional, ¿no? A partir de este mapa se obtiene el mapa de zonas de actuación prioritaria en donde se presentan las zonas con potencial radón mayor que 300 becquerelios metros cúbicos que se va a ajustar directamente al nivel de referencia de la Directiva Europea 2013-59 de Euratom. ¿Vale? Entonces, con este nivel de referencia se ha traspuesto, ahora como veremos, el Reglamento 1029-2022 estableciendo todas las directrices a realizar y todas las acciones a realizar que veremos posteriormente. Os pongo aquí que ustedes mismos podréis consultar en la página web del Consejo de Seguridad Nuclear ese mapa del potencial de radón, en donde vemos que, por ejemplo, en la zona rosáceas, pues estamos hablando de niveles de concentración de radón entre 300 y 400 becquerelios metros cúbicos, o en las regiones anaranjadas, pues cuando estamos hablando más de 400 becquerelios metros cúbicos, ¿no? Pues el mapa del potencial de los términos municipales prioritarios, pues en este caso va a ser a partir de estos 300 becquerelios metros cúbicos, como vemos aquí más adelante, ¿no? ¿Vale? Indicar que si nos metemos en la página web del Consejo de Seguridad Nuclear, podemos interactuar directamente con un mapa, como hemos visto aquí arriba a la derecha, yo he puesto Sevilla, ¿no? Donde estoy actualmente y me identifica, bueno, cuál es mi nivel de referencia con respecto a la exposición al radón. ¿Mm? Y sería el mapa de zonas de actuación prioritaria, ¿vale? En donde vemos que principalmente se destaca Galicia, como comenté al principio de la webinar, con un 70% del territorio con concentraciones de exposición al radón
por encima de 300 becquerelios metro cúbico. También se destaca Extremadura con un 47%, Madrid con 36% y después vamos bajando paulatinamente, ¿vale? Con respecto a los lugares de medición, bueno, claro, ahora nos vamos, bueno, hemos visto todo, hemos contextualizado todo esto de la exposición al radón. Bueno, ¿y qué es lo que tenemos que hacer? ¿Qué nos dice la normativa? ¿Cuáles son las obligaciones que tenemos que realizar, ¿no? ¿Vale? Y sobre todo, principalmente a nivel de los centros de trabajo, ¿vale? Del titular de la actividad de ese centro de trabajo. Pues podríamos decir que en una vivienda al final va a depender un poco, lógicamente, de la percepción del que está viviendo allí, ¿no? ¿Vale? Pero el titular del centro de trabajo sí le van a exigir unas obligaciones claras con respecto a actuaciones para reducir esa concentración de radón y ese nivel de exposición que pueden sufrir los trabajadores y las trabajadoras, ¿no? ¿Vale? Pues se indica que en este caso hablaríamos del artículo 75 de este Real Decreto 1029 del 2022, porque se aprueba el Reglamento de Protección de la Salud contra la exposición a radiación ionizante, en donde se dice que es obligatorio los titulares de las actividades laborales, empresarios y empresarias, que desarrollen actividad en estos lugares que vamos a ver, deben estimar siempre el promedio anual de concentración de radón en aire. Por lo tanto, estimar el promedio anual de concentración en aire, estamos hablando de hacer una medida para saber cuánto radón tengo y cuánto está exponiendo a los trabajadores, ¿no? ¿Dónde lo vamos a hacer? Pues lógicamente, y tiene un poco de sentido, aquí todos los lugares de trabajo que estén subterráneos, tanto obras como túneles, como minas o cuevas. Aquí hay que hacer estimaciones de promedio anual de concentración de radón en aire. Lugares donde se procese, manipule o aproveche agua de origen subterráneo, como pueden ser actividades termales o balnearios. Aquí también tenemos que hacer un análisis del promedio anual de concentración de radón en aire. Y a partir del 22 de junio de 2024, ya que había este reglamento de protección de la salud contra radiación ionizante, fue de diciembre de 2022, entró en vigor y hubo una disposición transitoria para los términos municipales de actuación prioritaria, ¿vale? Que eran, si no recuerdo mal, 18 meses, exactamente, 18 meses desde la entrada en vigor. Por lo tanto, a partir del 22 de junio de 2024, o sea, hace 3 meses, pues todos lugares de trabajo situados en planta bajo rasante o planta baja de estos términos municipales de actuación prioritaria también tienen que estimar el promedio anual de concentración de radón en aire. Pensar esto, por ejemplo, para una comunidad autónoma como Galicia, ¿no? Donde el 70% están expuestos a radón por más de 300 becquerelios metro cúbico, ¿no? Indicar que esta lista de términos municipales de actuación prioritaria también en el reglamento, en el artículo 79, si no recuerdo mal, pues indica que el Consejo de Seguridad Nuclear sacará una instrucción con estos términos municipales de actuación prioritaria. Y ahora mismo está todavía pendiente de instrucciones. Por lo tanto, esto se prevé que próximamente vaya a salir y aunque ya desde a partir del 22 de junio de 2024 todos estos empresarios y empresarias de un lugar de trabajo que esté en términos municipales de actuación prioritaria ya tendría que, como todavía no ha salido esta instrucción, pues estamos ahí en un momento de cierta flexibilidad, pero en el momento que salga esta instrucción probablemente sea el pistoletazo de salida para comenzar, lógicamente, también las inspecciones que tiene que hacer tanto el Consejo de Seguridad Nuclear como la inspección de trabajo, en donde, como veremos al final de la jornada, pues hay una colaboración estrecha, ¿no? Lógicamente, no hay que realizar ninguna medición del promedio anual de concentración de radón en aire en zonas al aire libre, ¿eh? Porque lógicamente hemos visto que aquí pues no vamos a tener ningún tipo de problema, ¿eh?
Como hemos dicho, el Consejo de Seguridad Nuclear va a publicar esta instrucción, ¿vale? Con un listado de ámbito nacional de términos municipales en donde se supere este nivel de referencia. El nivel de referencia, si nos vamos otra vez al reglamento, el RPSI, ¿vale? Pues nos vamos a encontrar ese nivel de referencia en el artículo 72A, ¿eh? ¿Vale? Que se habla de estos 300 becquerelios metro cúbico, digo literalmente, para la exposición al radón en recinto cerrado, 300 becquerelios metro cúbico será el nivel de referencia en términos del promedio anual de concentración de radón en aire, tanto para las viviendas como los edificios de acceso público, como para todos los lugares de trabajo. Como no tenemos esta instrucción todavía del Consejo de Seguridad Nuclear, pero sí, lógicamente, tenemos en el Código Técnico de la Edificación, en la modificación que hubo a través del Real Decreto 732 de 2019, en donde se incorporó una nueva exigencia básica de salubridad, el documento básico HS de salubridad, pues se incluyó una nueva sección sobre protección frente al gas radón. Y con un apéndice en donde, creo que recordar que era el apéndice B, en donde se listaba también unos términos de zona 1 y zona 2, ¿vale? Pues estos términos de zona 2 prácticamente, lógicamente, van a coincidir con esta instrucción del Consejo de Seguridad Nuclear, ¿eh? Muchas probabilidades de que sean prácticamente los mismos términos municipales, porque estos municipios de zona 1 y zona 2 también están basados en las mediciones realizadas por el Consejo de Seguridad Nuclear, ¿no? No sería muy coherente que fuesen diferentes. ¿Eh? En esta nueva exigencia básica que se establece con este Real Decreto 732, pues obliga a que los edificios situados en los términos municipales en los que se aprecia un nivel de riesgo no despreciable, pues se dispongan de los medios adecuados para limitar el riesgo previsible de exposición inadecuada en su interior a radón procedente del terreno. ¿Ves? He puesto una imagen ahí con la lista de términos municipales con probabilidad significativa, en donde los edificios que allí se construyan y no haya una solución específica de protección a radón, una solución constructiva para evitar la entrada de radón en el interior del edificio, pues presenten concentraciones de radón superiores a nivel de referencia. Entonces hay una diferenciación entre municipios de zona 1, en donde se le van a exigir unas soluciones constructivas, y los municipios de zona 2, en donde lógicamente va a ser el nivel eh, mayor. Por dar un orden, analizando un poco este documento básico, pues los municipios de zona 1 estarían dentro de valores comprendidos entre 1 y 2 veces el nivel de referencia, ¿vale? Y estos municipios de zona 2 pues, presentarían valores que superen 2 veces el nivel de referencia, ¿eh? Como vemos, prácticamente ahí coincide con el mapa de actuación prioritaria que hemos visto en la diapositiva anterior. En el apéndice B, no lo he dicho mal, pues tenemos la clasificación de municipio en función del potencial de radón, ¿eh? Por tanto, tenemos una lista en donde se indica el nombre de la comunidad autónoma, el nombre de la provincia y los municipios, tanto zona 1 como zona 2. Y lo que hemos estado comentando, que estos municipios de zona 2 van a coincidir prácticamente con esta instrucción que está pendiente de publicar el Consejo de Seguridad Nuclear, ¿eh? Por lo tanto, las mediciones de radón en suelo son importantes de cara a evaluar el riesgo de potencial de gas radón en futuros edificios que se vayan a construir sobre este terreno, ¿no? A partir de las medidas de la concentración de radón en profundidad en suelo y de la permeabilidad del mismo, se puede establecer la exposición potencial al radón. Y de este mismo modo, puede implantar las soluciones constructivas más adecuadas desde el comienzo del proyecto, ¿no? Esto lo veremos también un poquito más adelante. El nivel de referencia, que como ya hemos estado comentando, lo vamos a encontrar en el artículo 72A del Real Decreto, el Reglamento RPSI, ¿no? Donde se indica
que la legislación, y esto ha sido una transposición directa de este nivel de referencia de la directiva de Euratom, pues establece que 300 becquerelios metro cúbico como nivel de referencia para la exposición a radón en recintos cerrados, ese recinto cerrado, importante, en términos de promedio anual de concentración de radón en aire para los lugares de trabajo. Tanto específico aquí lugares de trabajo, en este caso también este nivel de referencia lo vamos a tener también en la vivienda, ¿no? La superación de este nivel pues conlleva una serie de actuaciones por parte del empresario o del empresario, por parte del titular de la actividad laboral. Y si hacemos nuestras mediciones y tenemos que la concentración es superior a este nivel de referencia, pues siempre que sea técnica y económicamente posible, en primer lugar vamos a reducir las concentraciones y la exposición de radón con medidas, lógicamente, de optimización, ¿no? ¿Vale? Y si así no fuera posible, hemos aplicado este tipo de medidas, pero no conseguimos que esté por debajo de este nivel de referencia, se adoptarán las medidas que se establecen en el artículo 19 del reglamento RPSI, ¿no? Que también aquí había un periodo transitorio de aplicación, ¿vale? Todavía no era necesario aplicarla hasta el 22 de junio de 2024, ¿no? ¿Vale? Por lo tanto, estas medidas que vamos a ver en el artículo 19 se tienen que aplicar tanto para lugares de trabajo subterráneos como para aquellos lugares donde procese y manipule agua subterránea, como para esos términos municipales de actuación prioritaria, en los centros de trabajo. Es bastante importante. A nivel de mediciones, pues lógicamente tendremos que hacer una estimación de ese promedio anual de concentración de radón en aire. ¿Quién lo va a realizar? Pues bueno, en este caso el reglamento RPSI dice que el titular de la actividad laboral. ¿eh? Lógicamente, cuando hablamos de titular de la actividad laboral, bueno, titular de la actividad laboral o que el empresario o empresaria al final designe, ¿no? O encomiende para realizar este tipo de medidas. Lógicamente, si tenemos nuestro servicio de prevención ajeno, esto ya es una opinión un poco personal, lo entiendo que es bastante lógica. Tenemos nuestro servicio de prevención ajeno que se dedica a realizar estas mediciones higiénicas de cualquier otro tipo, humo de polvo de soldadura, de amianto, pues tiene mucho sentido que lógicamente también se ocupe de gestionar estas mediciones de concentración del gas radón en los puestos de trabajo, ¿no? Indicar también que esta estimación, tal y como indica la instrucciones del Consejo de Seguridad Nuclear, se tendrá que realizar a través de medidas de larga duración, como veremos como mínimo unos 3 meses, para que haya un nivel que dé garantía de que esa es la concentración realmente que hay en el puesto de trabajo. Y una cosa también muy importante que el laboratorio que realice todas estas medidas y dé resultados, pues tiene que estar acreditado por la norma UNE, la 17.025-2017, por la entidad nacional de acreditación o por otro organismo nacional de acreditación designado de acuerdo con la normativa europea. No lo podemos mandar a cualquier laboratorio para que hagan el análisis de estas mediciones, sino que tiene que ser un laboratorio que esté acreditado por la norma UNE y por la entidad nacional de acreditación, ¿vale? Y muy importante indicar que aún así el titular de la actividad laboral pues, va a asumir que la responsabilidad de verificar que ese laboratorio de medidas cumple con esa acreditación y que lógicamente pues esté en vigor, ¿no? Os indico aquí algunas de las guías que hacen referencia a cómo se tendrían que realizar este tipo de mediciones. La guía de seguridad, la 11.4, la 11.001, el apéndice C, ¿vale? Del documento básico de salubridad, el HS6, de protección frente a la exposición a radón, y también la instrucción IS 33, ¿vale? Que aquí en esta instrucción, pues bueno, siempre se habla de un nivel de referencia de 600 becquerelios, por lo tanto me da que pensar que lógicamente esta instrucción pues va a necesitar una modificación en breve. ¿Cómo se va a realizar
estas mediciones? Bueno, pues vamos a primero a comenzar con una fase de muestreo, ¿no? Como prácticamente cualquier medición que podamos realizar, ¿eh? En una cantera, analizando en amianto, como de polvo de soldadura, cualquier tipo de disolvente que tengamos cuando estamos en una cabina de pintura. ¿Vale? Pues prácticamente lo mismo, ¿no? Una fase de muestreo. Lo que pasa es que aquí, lógicamente, habrá unas características que vamos a intentar evitar los meses de verano, ¿eh? Porque ya sabemos que la concentración del garradón disminuye ostensiblemente, ¿no? Y durante un tiempo de exposición de unos 3 meses para conseguir que sea una estimación correcta, ¿no? Y también un poco conservadora de la media anual, ¿no? Porque si no medimos en verano, ya sabemos que va a haber una sobreestimación de esa concentración, lo cual ya no nos da garantía que esa medida también va a ser fiable, ¿no? El número también de detectores a utilizar en el edificio va a ser en función de las características y, lógicamente, pues aquellos lugares donde haya mayor probabilidad de presentar niveles altos de radón. Plantas subterráneas, lógicamente, y la planta baja y la primera planta. Aquí el código técnico de la edificación también establece una serie de directrices en donde habla de que cada planta se debe colocar un detector por cada 200 metros cúbicos de superficie, pero bueno, esto al final son orientaciones, ¿no? Porque el código técnico de la edificación tiene su ámbito de aplicación, que son para nuevas construcciones o modificaciones de una construcción, ¿no? ¿Vale? Ya realizada, ¿no? No para un lugar de trabajo en donde no vamos a hacer ningún tipo de modificación, pero bueno, se trata en este caso, de orientaciones, ¿no? Por lo tanto, se habla de que cada planta se debe colocar un detector por cada 200 metros cúbicos de superficie. Para superficie inferior a los 200 metros cuadrados, perdón, se instalarán dos detectores y en superficies mayores a 1000 metros cuadrados, pues habrá un detector por cada 400 metros cuadrados y en superficies mayores a 5000 metros cuadrados, pues un detector por cada 500 metros cuadrados. Indicar, lógicamente, que el detector no puede colocarse ni en el interior de mobiliario, ni tampoco expuesto a corriente de aire, a fuentes de calor, ni tampoco a la luz solar, ¿no? Como vemos ahí en la imagen que tenemos. ¿Dónde vamos a instalar estos detectores? Pues en zonas que sean, como hemos dicho, representativas del aire que podemos respirar, ¿no? Donde haya mayor permanencia de personas. ¿Cómo se debe colocar ese detector? Pues entre 50 y 180 centímetros del suelo, a una distancia aproximadamente de 30 centímetros de pared o puerta y a más de 10 centímetros de otro objeto. Bueno, viendo aquí quizás la imagen, si está bien quizás de altura, no hay ni paredes ni puertas, pero bueno, ahí estaría justo con esos 10 centímetros con respecto a otro objeto, ¿no? También es imprescindible anotar en una hoja de muestreo, lógicamente, todos los datos relativos a la colocación de estos detectores, el código del detector, cuando hemos colocado, la hora exacta de colocación, al final conseguir una trazabilidad dentro del proceso de medida. Cuando hablamos de condiciones durante la medida, pues nada, que lógicamente se tienen que seguir los mismos hábitos rutinarios de ocupación del local que tenemos, que ese dispositivo de medida no tiene que condicionar para nada el uso que se esté haciendo en el edificio, ¿vale? Y en el análisis de los detectores, pues los resultados obtenidos por cada detector y asociados lógicamente a ese lugar de trabajo deben emitirse en un informe de resultados donde se analice cuál es la concentración medida de radón en becquerelio metro cúbico durante ese periodo de exposición. ¿eh? ¿Cómo se va a estimar ese promedio anual de concentración de radón cuando tengamos varios detectores? Bueno, pues cuando hemos puesto solo uno o dos detectores, vamos a hacer un valor promedio. Perdón, el valor promedio será la medida más alta de los dos. Por lo tanto, esa concentración promedio de gas radón en aire, pues será la medida más alta de los dos detectores. Y con más detectores, pues vamos, sí, en este caso sí, vamos a utilizar el valor promedio, que será la media aritmética de todos estos detectores que hemos colocado, ¿no? Indicar que si queremos ver algún laboratorio de ensayo, pues podemos irnos a la página web de la Entidad Nacional de Acreditación para hacer una búsqueda de estas entidades acreditadas. ¿Vale? No, tampoco tiene un especial dificultad.
Es cierto que tampoco hay muchas, ¿eh? Y los resultados de las estimaciones, ¿vale? Que en este caso viene indicado en el artículo 76 del reglamento RPSI, pues van a recoger un informe que también tiene algunas características, ¿eh? Este informe debe contener el autor o los autores, indicando el cargo de la empresa o esa relación contractual, por ejemplo, técnico del servicio de prevención, técnico técnica del servicio de prevención ajeno, la fecha de conclusión y la firma, ¿eh? Y este informe deberá realizarlo el propio titular de la actividad laboral, que bueno, como estamos hablando, pues, mm, eh, que el propio titular de la actividad laboral, cuando uno sea un experto en higiene industrial, por firme ese informe, bueno, pues lo veo un poco arriesgado, ¿no? Los trabajadores designados, esa persona que asume también la responsabilidad de prevención en la empresa como modalidad preventiva, o servicio de prevención propio, servicio de prevención ajeno. Y en unos supuestos muy concretos que establezca el Consejo de Seguridad Nuclear, pues una unidad técnica de protección radiológica, ¿eh? Indicar que ahora mismo nada más que una unidad técnica de protección radiológica eh, para analizar la estimación de concentración de radón en aire, ¿eh? Actualmente en España. Bueno, pues lógicamente con una no, lógicamente no se va a tener suficiente, ¿eh? Para realizar todo lo que tenemos en el Plan Nacional contra el Radón establecido, que ha salido este año. Como detectores, mm, tampoco hace falta entrar en muchos detalles, ¿no? Pues van a medir esa concentración de radón en aire y vamos a tener dos tipos, ¿no? Por diferenciarlo. Unos que son activos y por lo tanto necesitan una fuerza, un suministro eléctrico para funcionar, ¿no? Y son mediciones en continuo, ¿no? ¿Vale? Que se utilizan principalmente para hacer mediciones de corto plazo y se ve rápidamente la concentración en pantalla. Y aquellos sistemas integradores que son de larga duración, tanto de días como de meses, con un proceso de lectura posterior. Por lo tanto, vamos a necesitar ese laboratorio, ¿vale? E indicar claramente que estos sistemas integradores son los que van a calcular la concentración anual o la estimación de la concentración anual de exposición a radón en aire y por lo tanto son los que están ligados directamente a lo que exige el reglamento. Es cierto que lógicamente estos sistemas de medidas en continuo nos va a servir para que rápidamente podamos saber si existe una concentración alta o no en nuestros puestos de trabajo, pero después, posteriormente, tendremos que hacer una medición de radón con estos detectores integradores de larga duración, ¿eh? Dentro de los más utilizados, es importante indicar también que los detectores de trazas nucleares se utilizan mucho porque lógicamente tiene bajo coste y al final son robustos, ¿no? No le afecta tanto la temperatura, no le afecta tanto la humedad. Pensad que ese detector se tiene que quedar con un mínimo de 3 meses ahí en el puesto de trabajo, ¿no? ¿Vale? Pues estos detectores de traza de partícula alfa son dispositivos pasivos, lógicamente no están alimentados con nada, y son los idóneos para medir la concentración de radón a largo plazo, que son los que establecen la guía del Consejo de Seguridad Nuclear y el reglamento, ¿eh? El radón, cuando se encuentra en el interior, empieza a desintegrarse, emitiendo tanto partículas alfa y también descendientes del gas radón, emitiendo también sus partículas que impactan en un sustrato plástico y dejan una huella, ¿eh? ¿Vale? Pues se analizan esas trazas y se ve la proporcionalidad de esas trazas con la concentración de radón, ¿eh? El Consejo de Seguridad Nuclear, como hemos dicho, recomienda estimar el promedio a partir de detectores puestos como mínimo durante un periodo de 3 meses, por lo tanto, ideal estos detectores de trazas nucleares, evitando la época de verano, como hemos dicho, ¿vale? Y en las que las concentraciones, lógicamente, pueden ser más bajas. Si tenemos lugares de trabajo subterráneos, como una obra, un túnel, pues aquí sí se recomienda realizar mediciones durante el año completo, para saber exactamente cuál es la exposición durante todo ese tiempo de exposición.
Indicar también que la concentración de radón en el interior suele ser variable en el tiempo, como hemos visto, también incluso durante el día. Por lo tanto, mediciones que sean cortas pueden dar resultados que no sean representativos. De ahí que nos vamos a estas mediciones de larga duración. Y como hemos visto también, si sean mediciones de corta duración, que sean para la existencia de un indicio. Oye, porque aquí puede haber mucha concentración de radón. Pues venga, vamos a medir rápidamente con estos sistemas continuos para confirmar si sí hay o no hay, ¿no? Cuando hablamos de medidas preventivas en lugares de trabajo, pues lógicamente si tenemos unos niveles de concentración de radón que no son muy elevados, ¿no? Estamos hablando de medidas correctoras para disminuir esa concentración, pues cuando tenemos una concentración en torno al nivel de referencia, ¿puede ser correcto una ventilación natural, habiendo puertas, ventanas? Pues sí, ¿no? Puede ser, antes de iniciar la jornada, puede ser una medida eficaz. Lo que pasa es que tendríamos que comprobar si es una medida tan eficaz como para claramente disminuir ese nivel de concentración de radón en aire. Tenemos numerosas actuaciones de tipos constructivos, que lo tenemos en la sección HS6, ¿no? Del documento básico del código técnico de la edificación, en donde se establecen estas medidas para mitigar la entrada de radón. Pero como he dicho, son aplicables, el ámbito de aplicación son para edificios nuevas plantas como rehabilitaciones, pero lógicamente también nos da una idea de cómo tenemos que actuar en un centro de trabajo, aunque no vamos a realizar ningún tipo de rehabilitación ni nada, ¿no? Sino, bueno, cuáles son el abanico de posibilidades que tiene ser titular de la actividad. Si existen concentraciones elevadas en zonas específicas del lugar de trabajo, pues se pueden realizar extracciones forzadas o una reubicación del puesto de trabajo. Como siempre, a nivel de higiene industrial, pues tenemos la medida de tipo técnico o la medida de tipo organizativo, como prohibir la entrada a los trabajadores a esa zona o una rotación de los mismos, ¿vale? Y lógicamente está las unidades técnicas de protección radiológica, pero como hemos visto, hay una actualmente, pues lógicamente nos pueden asesorar sobre las soluciones idóneas para cada caso. Importante indicar que tras la implantación de estas medidas correctoras que hemos realizado en nuestro puesto de trabajo, pues hay que realizar una nueva medición, ¿no? Para saber si ha tenido efectividad o no y no se supera los valores de referencia de los 300 becquerelios metro cúbico, ¿vale? Si es así y se trata, hemos conseguido que se disminuya esta exposición por debajo del nivel de referencia, la instrucción IS-33 indica que se tendrá que reevaluar dicha exposición cada 5 años. Importante también. Como hemos visto, además de medidas de larga duración, también se recomiendan medidas cortas, como los monitores en continuo que hemos visto, porque, por ejemplo, si se ha instalado un sistema de extracción forzada, para ver si realmente hemos conseguido nuestro objetivo, y comprobar cuando la extracción forzada está funcionando, cuál es el nivel de la concentración que tenemos, o cuando está parado, cuál es la concentración que tenemos. Si hace su papel, esa medida de ese sistema de extracción forzada que hemos colocado, ¿no? Y aún así, haciendo todas estas medidas, si la concentración de radón sigue superando el nivel de referencia, pues entonces, aún después de haber de cometer todas estas medidas, pues el titular de la actividad tiene que cumplir lo que se indica en el artículo 19 del Real Decreto 1029-2022, el reglamento RPSI, ¿no? En concreto, pues vamos a reevaluar las concentraciones de radón con la frecuencia que establezca el Consejo de Seguridad Nuclear, que lógicamente cuando salga la instrucción se indicará dicha frecuencia cuando salga la instrucción de los términos municipales de actuación prioritaria. Aquí ya hablaremos de estimar las dosis efectivas anuales debidas al radón. Lógicamente estaríamos aquí, ya hablamos de una unidad técnica de protección radiológica, un servicio de protección radiológica de la empresa, ¿vale? Vamos a tener que clasificar los trabajadores expuestos a radón, aquellos que tengan una exposición superior a 6 milisieverts por año oficial. Incluso tendrá que clasificar y señalizar
estas zonas de radón en donde exista esta concentración, en donde se puede llegar a superar los 6 milisieverts. Por lo tanto, reevaluará las concentraciones de radón en el aire con la frecuencia que se establezca, realizar mediciones con la frecuencia que se establezca. Aparte, hay que establecer cuáles son las dosis efectivas que reciben los trabajadores y clasificará a trabajadores expuestos superior a 6 milisieverts y clasificará y señalizará las zonas también donde hay una exposición superior a 6 milisieverts. Y cuando alguno de los lugares de trabajo de obligada medición haya trabajadores, si se cumple, cuya dosis efectiva anual de vida al radón pues, puede superar estos 6 milisieverts, por lo tanto, empezamos a realizar este titular de la actividad laboral, tiene que realizar mediciones de medidas de protección radiológica. En concreto se establece cuáles son dentro de los artículos, ¿no? Artículo 11, límite de dosis para los trabajadores expuestos. Artículo 16, los criterios de estimación de las dosis. Artículo 23, hablamos de información y formación a los trabajadores. Artículo 24, aplicación de medidas de protección radiológica de los trabajadores expuestos. Artículo 25, artículo 31.2, 31.3, 31.4 sobre vigilancia radiológica de los lugares de trabajo. Artículo 32 sobre vigilancia individual. Artículo 36, la dosimetría del área, histórico dosimétrico, artículo 39.1, contenido historial dosimétrico individual, comunicación de dosis, autoridad laboral y archivo de documentación. Bueno, pues vemos la cantidad de obligaciones que tiene el titular de actividad laboral cuando no conseguimos bajar el nivel de referencia después de haber realizado estas medidas y cuando la dosis efectiva de los trabajadores superan eso, hay una alta probabilidad de que superen esos 6 milisieverts al año. ¿Vale? Indicar también que en el artículo 19.1 y ya lo que yo trasladaba, que del reglamento RSPI, pues indica que el riesgo de exposición a radiación ionizante y las medidas de protección radiológica deben considerarse de manera integrada en los planes de prevención de riesgos laborales, en las evaluaciones de riesgo y las planificaciones de actividad preventiva que establece que exige la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, ¿no? Por lo tanto, si la Ley de Prevención de Riesgos Laborales establece que si la empresa tiene que se tiene que dirigir o tiene que organizar una modalidad preventiva para realizar este tipo de actuaciones y el riesgo de exposición a radiación ionizante está dentro, por lo tanto tiene mucho sentido que es cierto que la responsabilidad lo tenga el titular de la actividad laboral, como en todo lo que establece la Ley de Prevención, pero es uno que esté delegue en su modalidad preventiva. ¿eh? Por lo tanto, si según el artículo 31 también del reglamento RSPI, RSPRI, en este caso de radiación ionizante sobre vigilancia radiológica, en aquellos lugares de trabajo que superen estos 6 milisieverts, tenemos que hacer la medición de concentración de actividad de radón en aire, visto antes, y en en los casos en que determine el Consejo de Seguridad Nuclear, también otros tipos de mediciones del factor de equilibrio y la distribución de tamaño de aerosoles, o bien la medición de las concentraciones de actividad en aire de los descendentes del radón de vida corta, que lógicamente aquí vamos a necesitar una unidad de técnica de protección radiológica. Todos estos documentos de la evaluación, el resultado de la vigilancia, pues, tendrán que ser archivados y el titular que los tendrá a disposición del Servicio de Prevención o de las autoridades competentes, que en este caso sobre vigilancia radiológica al Consejo de Seguridad Nuclear. Y si hablamos un poquito de las técnicas constructivas de protección frente al radón, sin entrar mucho en detalle, porque llevamos ya un poquito en horas, como hemos estado comentando, este documento básico clasifica los municipios tanto en zona 1 como en zona 2, ¿no? Por respecto a la zona 1, tendrán que realizar unas medidas, una barrera de protección, una cámara de aire ventilada, y en la zona 2 tenemos que tener una barrera de protección más un espacio de contención ventilado, una despresurización del terreno, que son las exigencias que establece el Código Técnico de Edificación para dentro de su ámbito de aplicación para nuevas construcciones o rehabilitación, ¿no? Por lo tanto, como indico aquí, términos municipales de zona 1, pues tenemos que elegir entre la A o la B una barrera de protección, como vemos aquí, una barrera de protección que se pone entre la edificación y el terreno, o una cámara de aire ventilada en donde exhala el radón, pero se disipa lógicamente por ventilación natural o ventilación forzada. ¿eh?
Y después los municipios de zona 2, pues tenemos la opción, tenemos que cumplir la barrera de protección más B o C, ¿eh? Una de las dos. Y para los edificios, intervención de edificios existentes, pues hay otras soluciones para edificios existentes alternativas o que sean complementarias a las propias de obra nueva, ¿no? ABC, ¿no? Que en este caso puede ser el sellado de los cerramientos o la mejora de la ventilación, ¿no? ¿Eh? Estas medidas las podemos encontrar en estos documentos, tanto el documento del Consejo de Seguridad Nuclear de protección a la emisión de gas radón en edificios, que es del 2010, un poco más antiguo, o el documento de rehabilitación frente al radón del Código Técnico de la edificación, que lógicamente analiza con muchísimo más detalle estas soluciones constructivas. ¿Eh? Cuando hablamos rápidamente de barrera de protección, pues estamos hablando de un método pasivo en impermeabilizar pues la zona habitable del edificio respecto al terreno, ¿no? Pues impedimos la entrada de radón hacia el interior, ¿vale? Ponemos esas barreras de protección como vemos aquí en la imagen, y también muy importante, pues lógicamente todo eso sellado todas esas discontinuidades que podemos encontrar. ¿Mm? Ventajas principales, pues va a haber una reducción importante de la concentración del gas radón, que es un sistema pasivo, no va a requerir mantenimiento, y mejora también incluso la humedad, ¿no? Y como inconvenientes, pues lógicamente hay ciertas limitaciones para su implementación en edificios existentes. Ya tendríamos en este caso que quitar la solera, ¿no? Y ponerla, ¿vale? ¿Eh? Y también, pues lógicamente hay que tener mucho cuidado con todas las juntas, encuentros que podemos tener, ¿no? Espacio de contención ventilado, pues crear una cámara de aire ventilada que separe las zonas habitables con el terreno, ¿vale? Como vemos aquí, el garradón es sala, incluso se mete en edificios, pero después como una cámara de contención ventilada, pues tanto por ventilación natural o forzada, pues se disipa ese gas al radón. Aquí vamos a conseguir también una reducción de la concentración del 96%. Es un sistema pasivo, si es de ventilación natural, lógicamente requeriría más mantenimiento si es de ventilación forzada. Mejora también la protección de la humedad, y la adecuada ventilación proviene también el problema de durabilidad en caso de estructuras, ¿no? ¿Eh? Inconvenientes, pues limitaciones para su implementación en edificios existentes, por altura libre de la planta, ¿no? Las soluciones son un poquito más costosas, y si se opta por ventilación natural debe medirse también la concentración de gas radón con posterioridad a la intervención para saber su eficacia, ¿no? Si hablamos de ventilación forzada, pues prácticamente tendríamos claro que va a disminuir la concentración, pero bueno, si hablamos de ventilación natural, tendríamos que asegurarnos. Despresurización del terreno, pues consiste en que tenemos una red de elementos de captación, tenemos arquetas, tubos perforados, ¿vale? Que están instalados bajo el edificio y conectados con un tubo, que es un sistema de extracción mecánica, ¿no? Pues coge toda ese gas radón y lo saca de nuestra vivienda, ¿no? Como vemos ahí, pues se van colocando esos tubos perforados, comunicando con este conducto que llega hacia el techo de la vivienda o en la pared, ¿vale? Y se va eliminando toda la concentración de gas radón. Pues aquí, lógicamente, la reducción de la concentración de gas radón prácticamente roza el 99%. ¿Qué pasa? Que también es un sistema activo, y aquí habla de susceptible de ser programado, también por hora, en donde tengamos ese tiempo de exposición. No tenemos por qué tener funcionando el sistema de extracción, ¿no? Aquí inconvenientes, pues hay una limitación importante para edificios existentes. El sistema de extracción puede ocasionar, lógicamente, molestias por ruido. Se trata de un sistema activo que requiere más mantenimiento. Debe comprobarse la estanqueidad de los conductos, y debe medirse también la concentración de agarrado. Incluso también se podría hacer con una medición directa, ¿no? ¿Vale? De monitoreo continuo. La presurización del terreno sería el efecto contrario, un método también activo, en lo que se trata de insuflar aire para que el gas radón no pueda exhalar, ¿vale?
en este caso indicar que esta medida no está contemplada en el código técnico de la edificación, pero sí en el antiguo en el documento que hemos visto. Ventilación de espacio habitable, lógicamente también una medida complementaria que tampoco la vamos a encontrar, no se contempla esta medida en el documento básico en el HC6, ¿vale? Para cumplir la exigencia básica de protección frente a la exposición al radón, ¿vale? Pero bueno, pues lógicamente también es una buena opción, ¿no? Porque también tenemos en cuenta lo establecido en el artículo 7.13b del Real Decreto sobre soluciones alternativas que tengan la misma eficacia, ¿no? Pues bueno, al final se trata de un sistema de entrada, de impulsión y de extracción del aire, ¿no? ¿Vale? Sellado de fisura, grieta, encuentro y junta. Lógicamente que esto sería lo más habitual cuando tenemos un edificio existente, ¿no? Pues aquí vamos a limitar la penetración del radón proveniente del terreno, ¿no? Hacia el interior, a través del cerramiento que podemos encontrar. Por tanto, aquí lo que vamos a limitar es que fluya al interior por convección a través de estas fisuras, estas grietas, estos encuentros, ¿vale? Como vemos aquí en algunas de las imágenes que estoy indicando. ¿Vale? A nivel de régimen de inspección y obligaciones del titular, que en este caso, bueno, pues también es importante indicarla, ¿no? ¿Vale? Pues hay que decir que el titular de toda actividad que esté incluida dentro del ámbito de aplicación de reglamento RPSI, pues estará obligado a que tanto se permita o facilite la inspección del Consejo de Seguridad Nuclear para el acceso al lugar de trabajo, ¿eh? La instalación del equipo de instrumentación que se requiera también para realizar las pruebas pertinentes, la información, documentación, equipo, elementos existentes que sean precisos para el cumplimiento de su misión y todas las tomas de muestras suficientes para analizar. Por lo tanto, si el Consejo de Seguridad Nuclear llama a tu puerta, pues bueno, hay que permitir, lógicamente, que puedan realizar este tipo de actuaciones. ¿Vale? Incluso los inspectores quedan facultados para requerir la suspensión inmediata de la actividad laboral que se esté desarrollando. Importante indicar que la inspección de trabajo colaborará con el Consejo de Seguridad Nuclear en la vigilancia y el cumplimiento de las obligaciones de los titulares. Lógicamente, el Consejo de Seguridad Nuclear no tiene tanto fuerza de trabajo para poder acudir a todos estos lugares de trabajo en el momento que se dé pistoletazo de salida con la publicación de esta instrucción, ¿no? ¿Vale? De la instrucción de términos municipales de actuación prioritaria. Por lo tanto, en el artículo ya 82 ya se prevé este régimen de inspección del reglamento RPSI, en donde se habla de al final la colaboración con la inspección de trabajo, ¿eh? Al final, el objetivo principal es pues, detectar o poner en conocimiento del Consejo de Seguridad Nuclear por parte de la Inspección de Trabajo pues, cualquier incumplimiento en calcular la estimación de ese promedio anual de concentración, en saber si las estimaciones anteriores indican que se supera el nivel de referencia, la verificación del laboratorio, que está acreditado, está en vigor con esta norma que hemos visto, la norma 1 es 17.025 y por ENAC, y lógicamente también los incumplimientos relativos a poner a disposición el informe de las mediciones, ¿vale? Como vemos ahí, pues recientemente, como hemos visto fotos del 29 de julio de 2024, pues parece que todo esto pues, se va poniendo en marcha. ¿Vale? Lo que sí queda fuera de la colaboración, del alcance de la colaboración de la Inspección de Trabajo del Consejo de Seguridad Nuclear y de queda solo de ámbito exclusivo son cuando no se adopte ninguna medida necesaria de las que están señaladas en este caso en el artículo 19 del reglamento RP6. Reevaluación, estimación de dosis efectivas anuales, medidas de protección radiológica, estamos hablando de otro tipo de medidas en los que citan actuaciones por parte del Consejo de Seguridad Nuclear. O incluso también ejercer la potestad sancionadora. En este caso se ve claramente que la inspección de trabajo va a comunicar cualquier tipo de anomalía, pero no va a sancionar. ¿Vale? Por lo tanto, ejercer la potestad sancionadora queda de ámbito exclusivo del Consejo de Seguridad Nuclear.
Y las infracciones y sanciones no son con respecto a la ley de prevención de riesgos laborales, sino a la ley 25 de 1964 sobre energía nuclear. ¿Vale? Y con respecto al Plan Nacional contra el Radón, también de reciente aparición, también indicar que el Plan Nacional contra el Radón, si tenemos que irnos a exactamente las medidas que tenemos que aplicar, no tendremos que ir a reglamento, el RPSI de 2029 y el Plan Nacional contra el Radón, pues bueno, es como una especie de ley, ¿no? Que se habla de cuáles son los principios rectores que tenga que seguir el gobierno para conseguir que una disminución de la exposición de la población de España a concentración de radón, ¿no? Por lo tanto, establecerá políticas para reducir este riesgo para la salud de la población en recintos cerrados. Por lo tanto, se establece el Plan Nacional contra el Radón, que ha sido propuesto por el Ministerio de Sanidad y aprobado por el Gobierno y que se revisará cada 5 años. Fundamentalmente intenta fomentar la identificación de viviendas, edificios de uso público, lugares de trabajo, en donde se supere ese nivel de referencia establecido en el artículo 72, perdón, del reglamento RPSI. ¿M? Y también, lógicamente, las comunidades autónomas o las entidades locales podrán elaborar también sus propios planes, lógicamente, siempre siguiendo esa guía, ¿no? Y para finalizar, como resumen de todo lo que hemos indicado, para también, bueno, porque lógicamente el titular de la actividad laboral tiene una encomienda de información a los trabajadores, ¿no? Bueno, pues esta infografía que hemos preparado puede servir claramente para complementar este deber de información a los trabajadores tanto como hemos visto en el artículo 75, lugares de trabajo subterráneos, como estos lugares de trabajo donde se manipule agua subterránea o estos términos municipales de actuación prioritaria en planta bajo rasante o primera planta o planta baja, ¿no? ¿Vale? Y por mi parte, bueno, me he pasado un poquito, pero bueno, creo que cumplió el objetivo de dar un mapa conceptual sobre la exposición al radón. Bueno, pues doy por finalizada esta webinar y paso la palabra, que ya tengo a mi compañero Jesús ahí Sí, delante. Jesús, te paso la palabra. muy bien, Oscar, muchas gracias por la exposición que has hecho. Muy interesante los temas comentados sobre la gestión del radón en la empresa y para intentar mejorar pues, la seguridad y salud de los trabajadores. Es un tema que aún es un poco desconocido, pero creo que con esta información que has dado, pues has aclarado muchos puntos que a lo mejor pues, las personas que han asistido tenían algunas dudas, ¿no? Eh, con relación a este tema de las dudas o las preguntas, pues sí que vamos por encima del tiempo previsto, pero me ha parecido, hay una pregunta interesante, es la que te voy a trasladar y las demás, pues si acaso las respondes directamente por correo Ok, electrónico. perfecto. Pero esto me parece interesante para informar a los asistentes, ¿no? La pregunta nos dice que si se ha publicado ya la instrucción del Consejo de Seguridad Nuclear con el listado de los términos municipales de actuación prioritaria. Bueno, sí, realmente esto es lo que hemos comentado antes, ¿no? Esta instrucción está en trámite de aprobación y realmente va a ser importante porque, como hemos dicho, va a ser como el pistoletazo de salida, ¿no? ¿Vale? Ya hemos visto que está firmado el acuerdo de colaboración entre la Inspección de Trabajo y el Consejo de Seguridad Nuclear, lógicamente, porque no es efectivo suficiente, dentro de los miembros del Consejo de Seguridad Nuclear para realizar esta- Ujú, estas revisiones, ¿no? Ya sí indicar que ha habido una fase de consulta pública, que eso fue el año pasado también, ¿vale? También se ha publicado un borrador de esta instrucción, con trámite de audiencia, también información pública, que finalizó en marzo de este año, ¿no? Vamos viendo que ujú, se van dando pasos, por lo que ahora las alegaciones recibidas en esta fase posterior lo que se están siendo analizadas y en consideración, ¿no? Vale, estuve viendo también una webinar de una miembro del Consejo de Seguridad Nuclear y en concreto pues indicaba que están en esas fases
de alegaciones, ¿no? Una vez que se correcto. publique en el BOE, Ujú, pues ujú, esta instrucción, pues así como también un poco las directrices de medición, porque estuvimos hablando de esa frecuencia, ¿vale? Cuando se supere el nivel de referencia a pesar de haber cumplido todas estas medidas, pues será también obligatorio por realizar las mediciones de radón en aire en todos los lugares de trabajo, de planta baja rasante o planta baja, de todos estos términos de actuación prioritaria que salgan en esta instrucción. Eso sí, estamos hablando de los términos municipales de actuación prioritaria, pero sí sí, sigue siendo obligatorio, lógicamente, los lugares de trabajo subterráneos y los claro, donde se manipulen agua de origen subterráneo. Aquí sí, aquí no hay, aquí sí, sí, sí o sí, ¿eh? Sí o claro, claro. sí ya es en este caso obligatorio realizar estas mediciones de la concentración de radón en Vale. aire. ¿Vale? Por lo tanto, estamos un poco a expensas de a ver cuándo sale Cuando salga, esta claro. instrucción, que lógicamente, como hemos dicho, también es una unidad técnica de protección radiológica, una en toda España especializada en radón, pues imagínate, ¿no? Ujú, Lógicamente, bueno, bueno, pues tiene que estar todo un poco engranado para para que, que para funcione que correctamente. efectivamente, porque mire tú el alcance sin tener medios, ¿no? Que se Claro, podía claro. originar. Pues muchas gracias, Oscar, por estas Muchas gracias a aclaraciones. ti. Y bueno, antes de nada y de despedir la jornada, pues recordar a los asistentes tres apuntes muy rápidos. De entrada, que se les va a proporcionar un certificado de asistencia que recibirán por mail. También decir que nuestra página web tiene la relación de webinars programadas para los próximos meses y que en el chat y también lo ven en pantalla hemos anotado pues nuestro email y el teléfono de consultas de prevención que puede ser sobre este tema o sobre otros temas que pudieran. Por mi parte, pues nada más. No sé si Óscar quieres también dedicar Pues algunas nada. palabras a los asistentes. Dale, lógicamente, muchas gracias a los asistentes que han querido estar un ratito con nosotros y Mm, bueno, espero haber conseguido el objetivo que era darle ese mapa conceptual sobre la exposición al radón y si tienen alguna duda, pues saber en dónde está la referencia legislativa o el apoyo que se puede encontrar en algún momento, ¿no? Y bueno, y a ti, lógicamente, por la excelente organización de la webinar, Jesús. pues nada, muchas gracias a ti, Óscar, y a todos los asistentes y vamos a dar ya por cerrada esta jornada y nos vemos en las próximas. Muchas Muchas gracias. gracias a todos. Buenos días.